Buenas tardes a todos y a todas. Como os prometí, pues vamos a tener hoy en esta la entrevista con Cristian López, periodista que trabaja tanto en el Diario del País como en la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ahora se me ve? Vale, Sí, un ahora segundito, ¿vale? Voy a sí. arreglar un poquito esto, ¿vale? A ver si consigo ponerme... Bueno, no me veo yo. Si consiguiese... Ah, vale, vale, te pones así, ¿no? Supongo así vertical. Vale, mejor así te veo perfectamente. Bueno, ¿qué tal? Un placer. Un placer enorme estar por aquí. La conexión va un poco regular, no sé por qué me falla un pelín. Voy a intentar poner a ver si tengo... Bueno, voy a poner el wifi. Un segundo, ¿vale? Ponerle el wifi. Ahora. Te corta mucho. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora mejor. De momento sí se debe. Vale, perfecto, genial. Bueno, nada, Jonathan, ¿no? Te Sí. saludo, un placer, por cierto. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por nada, por, bueno, por este espacio, ¿no? Que me brindas, que nada, hombre, que es un honor como tal estar por aquí. Se, se Lleváis te mucho sigue tiempo viendo esperando bien. y más, ¿no? No, no, pero se te sigue viendo a corte. Te corta. Sí, Sí. se me ve a cortes. Pero a ver si en otra instancia de mi casa puedo... Dame un segundito, ¿vale? Voy a intentar ponerme en otro lugar de mi casa, ¿vale? Estoy aquí ahora mismo en casa y vemos si está mejor, ¿vale? Voy a ponerme cerquita del wifi. Un segundo, ¿vale?
Vale, a ver qué tal por aquí. ¿Mejor, Jonathan? Parece que mejor, parece. Venga, perfecto. Entonces vamos a preparar un poco esto. El setup. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bien, bien. La primera vez que me veo en un... como te he comentado antes, es la primera vez bueno, que me enfrento a un directo como tal, ¿no? Por aquí por Instagram y nada. Estoy nervioso como tal, ¿no? Joder, Como esa primera vez, ¿no? joder. Bueno, empezamos. Bueno, ¿qué van a hacer de estos 3 años de gobierno de PSOE y Unidas Podemos? Vale, mira, vamos a empezar un poquito, ¿vale? Bueno, en primer lugar, obviamente, ¿no? Para hacer balance, uno tiene que ser consciente como tal, ¿no? De que, bueno, el actual, el actual gobierno, ¿no? La actual legislatura, ¿no? El gobierno como tal, bueno, se han tenido que enfrentar como tal, ¿no? A lo que serían dos grandes escenarios, ¿no? Un escenario primero pandémico, es decir, que únicamente hasta la fecha existía como tal un precedente en 1918, ¿no? Con lo que sería el tema de la gripe, la erróneamente llamada gripe española, que, bueno, que en este caso es, bueno, se dijo, ¿no? Que era la madre de todas las pandemias y demás, ¿no? Y, bueno, el que mató por entonces, ¿no? A entre 40 y 50 millones de personas. Y, bueno, y nada de eso. Bueno, se ha encontrado con lo que sería el escenario pandémico, ¿no? Y demás, ¿no? Con una enfermedad como tal, ¿no? Que, bueno, que se ha cobrado hasta la fecha lo que serían 560 millones de casos en el mundo y a 3,3 millones de muertos. Con lo cual, hombre, el hecho de alguna forma de hacer frente políticamente a una situación de ese estilo, obviamente, es dificultosa. Bueno, eso por ahí por un lado, ¿no? Y demás, y obviamente después es lo que sería el escenario pospandémico, ¿no? Es decir, ¿qué se ha encontrado en el escenario pospandémico? Pues básicamente dos vías, ¿no? La primera de ellas, que lo que sería el tema de la recuperación progresiva y aproximada de unos estándares y patrones de vida durante finales de este año pasado, de 2021, ¿no? Que, bueno, provocó, pues, básicamente una creciente recuperación de lo que sean los niveles de demanda, ¿no? En materias primas y bienes, ¿no? ¿Qué ocurrió? Obviamente, claro, estos niveles de demanda hicieron que la oferta no estuviera a la misma altura, ¿no? No creciese al mismo nivel, ¿no? Con lo que, bueno, pues obviamente hubo problemas de escasez de producción, ¿no? Y obviamente el precio de muchos bienes básicos y de bienes como tal y recursos, ¿no? Pues se ha visto bastante adulterado como tal, ¿no? Se van a encarecer enormemente, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué es lo importante como tal, ¿no? De a señalar respecto a esto? Pues básicamente que pese a este escenario, ¿no? Al que se le ha añadido posteriormente lo que sería el tema de la guerra entre Ucrania, ¿no? Pues si uno viaja a lo que sería la web del Senado, pues puede encontrar que hasta ahora el gobierno de coalición ha presentado o ha aprobado lo que es 70 leyes. Es decir, una barbaridad. Es una barbaridad. Generalmente, políticamente, lo más dificultoso posiblemente es el hecho eso de tener la potestad de hacerlo, de aplicar y de aprobar leyes. Y si uno va a la web del Senado, ¿no? Como tal, ¿no? Pues básicamente lo que se cuenta son 70 leyes como tal, ¿no? Que ha aprobado en lo que son estos 2 o 3 años de actual legislatura. Yo tengo algunas bueno, ahora si quieres, ahora seguimos hablando, pero también quiero darte un poco la palabra, a ti también. Te iba a señalar algunas, ¿no? Es decir, leyes, pues básicamente en diferentes engranajes, ¿no? Por ejemplo, en Derecho y Libertades Públicas, pues básicamente ha aprobado una ley, ¿no? Que sería para penalizar a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, leyes integrales para la igualdad de trato y la no discriminación, una ley general de modificación de una ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, regulación de la eutanasia, etcétera, etcétera. Que justicia, pues, del Poder Judicial, economía, acción de trabajo y políticas sociales, regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Bueno, ya te digo, una barbaridad, ¿no? De leyes como tal, ¿no? Entonces, bueno, quería darte un poco la palabra y más, ya continúo yo, si te parece. No sé si, bueno, me gustaría saber cuál es tu punto de vista respecto a lo que sería el tema de la legislatura, ¿no? Actual, ¿no?
Bueno, yo me estoy satisfecho porque está haciendo mucho con toda la oposición en contra, con todo el tema de la pandemia, la guerra. Yo creo que el gobierno ha reaccionado bastante bien. Pues no la parte de Unidas Podemos, que gracias a Ujú, Podemos pues sacaron los ERTE, se ha subido el salario mínimo, se ha aprobado la ley solo sí es sí. Entonces, hombre, podemos estar satisfechos con lo que se ha hecho. ¿Que se puede hacer mucho más? Claro. Por ejemplo, derogar la ley Mordaza. Pero claro, que eso no depende de Podemos. Podemos lo de polea, ujú, pero tiene que tiene el gobierno. Es lo que yo digo siempre. Queremos más ambición, queremos hacer mucho más, pero claro, para eso necesitamos mucho más poder en el gobierno. Mientras la mayoría la tenga el PSOE, pues ujú, vamos a estar retenidos. No puede pasar tanto. ujú. No, no, estoy completamente de acuerdo, es verdad, vamos, estoy completamente, es decir, yo, obviamente soy consciente de que obviamente sin la participación de Podemos muchas de las medidas como tal, ¿no? Bueno, de lo que de lo que se llamaría como medidas de izquierda, ¿no? A nivel de luchar contra la desigualdad social, el tema de la redistribución de la riqueza, etcétera, obviamente no se hubieran dado, ¿no? Obviamente. Soy consciente de que, bueno, de que obviamente el PSOE, pese a que de alguna forma ahora actualmente está virando un poco a la izquierda, ¿no? Porque sabe que por necesidad debe hacerlo si quiere seguir en el poder. Bueno, posiblemente si la participación como tal y como socio de gobierno a Unidas Podemos, pues posiblemente no hubiera aplicado muchas de esas medidas, obviamente. Es decir, se hubiera conservado como tal lo que es ese, bueno, lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que será un poco lo que llamaba Podemos cuando llegó, ¿no? Es un poco el turnismo ese político, ¿no? Es decir, que, bueno, a fin de cuentas PP y PSOE eran prácticamente el mismo partido, pasa que, bueno, uno centro derecha, otro centro izquierda, ¿no? Pues por cierto, en ese sentido yo también estoy muy contento de repasar la participación de Podemos. Ya, ahora sigo un poco, ¿vale? Porque, bueno, quería un poco sacar las cositas que, principalmente, las mías principales, ¿no? Es decir, podría decir de millones de leyes como tal, ¿no? O de las que se han aprobado. Pero, bueno, quería quedarme con alguna en particular, que, bueno, como te has dicho, el tema de los ERTE, ¿no? Ahora me contarás un poco qué es lo que piensas sobre el tema, ¿no? Pero bueno, obviamente supusieron en su momento, ¿no? Pues un colchón económico importante, ¿no? Para que, bueno, eh, la población española o buena parte de la población española que no tenía como tal acceso bueno, a recursos económicos, ¿no? Pues, bueno, dispusieran de, bueno, de esa capacidad económica para hacer frente al día a día, ¿no? En un proceso pandémico, ¿no? ¿Qué es lo que piensas Además, sobre el pues, tema de los ERTE, John? no es que fue una gran medida, fue un gran acierto. Que si no, estaríamos ahora con un paro desbordado otra vez. Y claro, dijimos que nosotros veníamos a gobernar Ujú, de manera distinta y lo hemos demostrado. Y gracias a esas ujú, medidas distintas como se hizo en el pasado, pues tenemos ahora un paro bajando, niveles de 2008 no teníamos todo de paro tan bajo, mucho más empleo, contratos indefinidos. Claro, eso hay que valorarlo y ujú. ponerlo en relieve. Porque yo veo mucha gente que se está quejando que hay contratos indefinidos no son suficientes para la reforma laboral, pero hombre, se ha dado un paso muy importante. Estos paros que son impresionantes. Ujú. Y mira, si son Ujú. buenos, que la derecha está todo el rato regando. Es la mejor medida que hay. Si el PP no está de acuerdo, es que lo estamos haciendo bien. Esa es la cosa. Sí, totalmente, coincido completamente. No, no, si realmente no criticaran sería porque realmente, bueno, estaría un poco conforme con lo que se está haciendo, pero claro, que rajen, ¿no? Como se dice, ¿no? Buena señal, obviamente. Es buena señal. Pese a que quizás lo que obviamente no me gusta como tal, obviamente del PP, ¿no? O al menos de lo que sería este nuevo periplo de Feijóo, ¿no? Es el tema de la constancia con la que recurren a la mentira. ¿Sabes? Al hecho de manipular como tal lo que son datos macroeconómicos y demás, ¿no? Es decir, que yo he visto ya a Feijóo como tal frente a los empresarios en Valencia, por ejemplo, que España, por ejemplo, era el país con mayor inflación y compañía, cuando no es cierto, obviamente. Entonces, creo que en democracia como tal la mentira y por parte del principal grupo político de la oposición no debe tener cabida. Pero claro, se ve que no, que no son conscientes. Hombre, que el PP quiere ser peor que Vox. Entonces, Vox vive de la mentira, pues el PP va a hacer lo mismo. Y como los medios de comunicación están a su favor, pues claro, a mentir. Pues si se consigue desmovilizar a la gente que no vota a la izquierda. Se está viendo. La mentira lleva a la movilización de la izquierda.
No, totalmente, totalmente, totalmente. Además, yo creo que son conscientes como tal de que esa estrategia, ¿no? Por el tema de optar por la mentira hasta ahora, realmente está teniendo resultados positivos para ellos, ¿no? Es decir, a sabiendas de que la gente como tal, no, la población, ¿no? No refrenda después lo que esa información falsa como tal, ¿no? Que se publica, pues obviamente tú lanzas mentiras que siempre se dice, ¿no? Que de hecho Podemos lo vio en sus carnes como tal, ¿no? En primera mano. El hecho de que tú di algo, ¿no? Que algo queda, ¿no? Algo así, ¿no? Era la frase, ¿no? Di algo mentira, ¿no? Que algo queda, ¿no? Que es un poco lo que tampoco relacionado al tema del lawfare y lo del tema de las cloacas del Estado, ¿no? Que a ver quién le quita como tal ese San Benito ahora, ¿no? A Podemos frente a la ciudadanía, ¿no? Hombre, acá por ejemplo tenemos las pruebas de los audios, de que todo era mentira. Pruebas tenemos todas. De que todos los casos que se han investigado de Podemos han quedado archivadas. Entonces, pruebas tenemos de que no tenemos corrupción ni nada, que todo era mentira. Claro, la ciudadanía es mucha gente muy cabezona y no nos da la razón. No sé por qué. No sé qué más necesita. A ver, no es que necesite, mira, sientas un poco en el tema de Podemos y además hacemos aquí un inciso lo del tema de lo del gobierno, ¿no? Es decir, no es que la ciudadanía no sea, me refiero, no es que la ciudadanía no quiera o no necesite eso, sino creo que por cómo está dispuesto también lo que sería el tema de los medios de comunicación, ¿no? Y la propia actividad periodística aquí en este país, obviamente, si en el momento en el que de alguna forma se ha constatado que son mentiras esa información de que son mentiras no llega a la ciudadanía, es decir, los propios medios de comunicación que publicaron en su momento aquello, ¿no? Que era mentira, no se han, bueno, no han pedido disculpas como tal, o no han corregido como tal, o no han dicho, mira, pues esto no es cierto, ¿no? Claro, la ciudadanía no es consciente, ¿sabe?, de que eso está haciendo, o de que de alguna forma lo que se publicó en su momento es falaz, ¿no? Entonces, yo creo que un poco va en ese sentido también, ¿no? En el tema de que los medios de comunicación también son bastante listos, ¿no? Bueno, los medios de comunicación y los intereses económicos empresariales que subyacen, ¿no? En los medios de comunicación, ¿no? Son bastante listos y más y no, obviamente, claro, no me sale la palabra, no rectifican, ¿no? No Claro. rectifican la información como tal que no es cierta. ¿No? Pero además, si todo lo que se ha dicho sobre Podemos fuera cierto, en todos los programas de televisión y todo el informativo, se lo ha visto por la iglesia detenido, o a Monedero, o a Reina Montero viendo certificado ante un juez. No, claro, que eso no se ha visto. Si no han ido hasta un juez, porque es mentira. Entonces la gente, que es No, fácil. no, totalmente, 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 totalmente. Totalmente, claro. Obviamente, si. A ver, vamos, consciente de ello, obviamente, tú creo que eres militante de Podemos, creo que serás consciente que, bueno, que Claro. obviamente cuando hay un caso como tal, cuando se ha publicado algo como tal, ¿no? Esa premisa como tal de esa información o ese hecho, obviamente ha copado todos los grandes medios generalistas, ¿no? Claro, y se ha criminalizado mucho, ¿no? A los principales, a los partidos y a los principales dirigentes, ¿no? Es decir, si había una foto que podía usarse de Pablo Iglesias entrando en el juzgado, esa foto iba a estar en portada y en las primeras páginas de ese Claro. medio en cuestión, y principalmente en la derecha, obviamente. Y en Podemos habrá habido un solo caso de corrupción, de lo que se ha dicho. Yo soy el primero que me lo hubiera ido ya hace tiempo, lo hubiera dejado todo. Pero claro, como demostrando que es mentira, pues yo sigo porque es mentira y me creo a mis compañeros y compañeras. Que me demuestra que es mentira, que son personas honradas. Ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Pues el problema principal es ese tema, ¿no? El hecho bueno, de que si no hay realmente algún tipo de legislación que supervise, ¿no? Como tal, lo que yo publicaba el otro día en un tuit, es decir, en el Código Penal no hay un delito penal como tal para lo que sería el tema de la información falaz, ¿no? O para los bulos, ¿no? Es decir, no existe, por desgracia no existe. Pero sí que hay tipos penales por los que podría castigarse, ¿no? Perseguirse y castigarse, lo que sería el tema de publicar información falaz a sabienda que es falaz. Entonces, tipo injurias, tipo el tema de crear obviamente, falazmente lo que sería una situación de peligro comunitaria, no me acuerdo, había un par de ellas más, ¿no? Entonces, es decir, la cuestión es que de alguna forma también se le enseñe como tal, judicialmente, a ese tipo de personas y a ese tipo de medios de comunicación que publican esa información falaz a sabienda que lo es, ¿no? Que obviamente tiene sus consecuencias jurídicas, ¿no? Y judiciales, ¿no? Una ley de medios, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Muy Por sencilla. ejemplo.
Pero es que además, por ejemplo, realmente, a día de hoy, sabemos qué medios y qué personas son las que vierten los bulos. Entonces, que realmente muy difícil no es acabar con los bulos. Porque tenemos los nombres y las pruebas que son los que vierten más bulos. Entonces, si se reparara los pies de alguna manera a esta gente, pues yo creo que se acabaría, pero mientras tengan libertad para sí, todas las mentiras que quieran, pues es muy difícil. Ujú. Sí, sí, es decir, yo por un lado creo que en primer lugar, obviamente, debe haber eso, un marco jurídico como tal, ¿no? Algún tipo de límites, ¿no? De reglamento como tal para que no se produjera esto, ¿no? Es decir, que en la democracia como tal, ¿no? Tanto que nosotros, nos recreamos en el hecho de decir que somos un sistema democrático y demás, ¿no? Pues que en la democracia hubiera esto, ¿no? Pero también me gustaría, de hecho lo he visto hoy precisamente, y me parece muy curioso, el tema de que me gustaría que la población misma y la ciudadanía se movilizase. Es decir, que si la población se movilizara y más realmente y hiciese consciente a los medios de comunicación de que esas prácticas no puede hacerlas, porque si no realmente van a tener consecuencias sociales, estoy seguro de que al menos los medios de comunicación trabajarían con mucha más tesitura lo que sería el tema de publicar ciertas informaciones tendenciosas, falaces, falsas, etcétera, ¿no? Un 15M contra los medios de comunicación haría falta. Una organización gorda. Por ejemplo, hoy se lo he visto creo a Rubén Hood, creo que era, he visto un par de Sí. tuiteros el tema y la verdad que me ha parecido maravilloso. Creo que, de hecho, hasta yo mismo lo pensé, es decir, en el momento en el que yo vi, por ejemplo, después de lo del tema del Ferreras Gate, a Eduardo Inda y Ana Terradillos sentadas de nuevo, sentados y sentadas de nuevo, ¿no? En la mesa del plató del programa de Ana Rosa, ¿no? O el programa del verano, ¿no? Como se llama en verano, ¿no? Claro. Lo pensé, digo, si realmente se congregase un grupo importante de gente frente a la sede de Mediaset y demás, y bueno, y realmente los medios empezaran a hacerse incluso eco, a retroalimentarse y demás internamente, creo que bueno, que la cosa cambiaría. Pero claro, si no hay como tal consecuencias por parte de la población, si no tienes consecuencias jurídicas y aparte la población está completamente pasiva ante ese tipo de prácticas antidemocráticas, pues obviamente los medios siguen actuando a su antojo. Y si también esos periodistas que van de izquierda, progresistas, dieran las para estos programas y no fuera, pues ya sería un paso importante, pues se quedarían solos. Uh-huh. Claro, si tenemos periodistas progresistas que siguen los programas, pues es muy difícil. Por ejemplo, Antonio Maestre, que para mí es un periodista bueno, a mí me gusta, pero que sigue yendo al rojo vivo y defiende a Ferrera, entonces él se está equivocando por el camino. Sí, eso sí, es cierto. A ver, yo entiendo a Antonio Maestre en el sentido de que, claro, por propia honestidad y conciencia propia, al ver que, bueno, que obviamente no hay ningún tipo de representación de izquierdas como tal en los medios generalistas, pues obviamente ese tinte mesiánico que te sale decir, hostia, pues necesito o la propia población progresista y los valores progresistas como tal, los ideales progresistas necesitan que haya algún tipo de pátina en la televisión que realmente defienda los intereses como tal de lo que sería el sector progresista como tal del país, ¿no? Pero sí, pero es cierto, claro, que indirectamente realmente lo que está haciendo es alimentar como tal que esa situación todavía siga produciéndose, claro, obviamente. Cuando le dice con la base, pues mira, da un paso importante. Pues gracias a Hombre, Dios pues, totalmente. puede contar toda la verdad y está abriendo mucho los ojos. Ya en YouTube, pues ya supera la audiencia que hacía Ferrera. Pues ahí tenemos algo, pero claro, Sí, hace sí, falta mucho más. lo vi, es cierto. A ver, es cierto que el tema lo que sería el tema de las redes sociales, ¿no? Y demás, ¿no? Y nuevas plataformas, es cierto que ha democratizado mucho la información. Sí que es cierto que obviamente también, igual que hay espacio para lo que sería programas, ¿no? Ideas como tal de, bueno, progresistas, ¿no? Más, ¿no? Pues también obviamente le está dando realmente acción a que ese espacio, esa cuestión neoliberal, ¿no? Y de derecha, obviamente también tenga una plataforma en las que poder divulgar y seguir divulgando como tal información, ¿no? Bueno, los principios como tal que manejan, ¿no? Pero es cierto que, claro, el tema de nuevas plataformas sociales y el tema, por ejemplo, del podcasting, por ejemplo, sí que obviamente ayuda mucho a que ciertas ideologías, ciertas ideas, ciertos movimientos tengan realmente representación
mediáticas y, bueno, y sean parte de lo que sea la opinión pública, ¿no? Claro. Pero que yo ahora mismo sí veo bien eso del 15M contra los medios de comunicación, una gran movilización. Yo creo que ahora mismo la ciudadanía, con la que está cayendo por culpa de lo de Ucrania y la inflación, yo creo que muchas ganas no hay. Porque no creo que vean ellos como un gran problema el tema de los medios. Que ellos quieren ahora soluciones contra la crisis. Entonces parece que va a ser difícil hacerlo. Hombre, si realmente la población, a ver, es que esto es el pez que se muerde la cola, ¿no? O la serpiente, un poco el solicismo, ¿no? De la corriente filosófica. Es decir, si en los medios generalistas como tal, realmente esa importancia que debe tener el hecho de que obviamente la información a la que la gente, la gente reciba sea verdadera, no existe, es decir, no hay realmente en los medios generalistas como tal, esa preocupación no está presente, ¿no? Es decir, ellos no divulgan como tal lo que sería, ese tema, ¿no? Pues es cierto que difícilmente la ciudadanía, sí, se movilice, ¿no? Es decir, si tú vas a la televisión y la televisión como tal, al igual que te atemorizan con 50 millones de cosas, no te están diciendo que es un problema acuciante para que tu vida, ¿no? Y para tus condiciones de vida sea el hecho de que tú accedas a una información veraz que te está siendo completamente arrebatada por culpa de cómo están establecidos hoy día los medios de comunicación, pues claro, difícilmente la población se moviliza. A ver, sí, en Twitter la gente es consciente de que esto Claro. pasa. Pero Claro, es muy cómodo, muy fácil. Claro, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Mi padre, por ejemplo, el otro día pasaba tiempo con él, ¿no? Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Han vuelto a imputar a Monedero. Y en cambio, le comenté el tema del Ferrera Gate y me dijo, oye, cuéntame un poco que no tengo ni idea de ese tema. Digo, entonces, es decir, en esa burbuja, esos límites como tal informativos que aplican, ¿no? Y que te ofrecen los medios, obviamente, vive muchísima gente. Sobre todo la gente así de generaciones un poco más otrora, ¿no? Un poco más mayores, ¿no? Porque de alguna forma el hecho de acudir a plataformas de este tipo, ¿no? Tipo Instagram, ¿no? Tipo Twitter, tipo YouTube y demás, no es tan recurrente. Y, hombre, yo a mi padre en la política no le hace mucho caso, pero gracias a mi insistencia, pues claro, se cree lo que hace Podemos y sabe que todo contra Podemos es mentira. Claro, yo le he insistido lo que hay en los medios. Por ejemplo, este semana pasada, el espejo público, que hay falta de hielo. Pero esto qué es broma, ¿eh? ¿Qué broma es que hay falta de hielo ahora en los sitios? Que los medios, no sé, están pensando de nosotros ahora parece. Sí, lo vi el tema que de hecho creo que Julián Macías, ¿no? Lo publicó y demás, ¿no? El tema de No, que se trata como tal, de que bueno. Porque yo veo la tele, me lo creo. Que ver la tele te mata la vida. Todo es negativo, todo es problema. O sea, falta de hielo. No, hombre, sí, obviamente. El tema de la televisión, obviamente, es decir, el papel de los medios como tal es el hecho de que modula, ¿no? Y de que modula lo que es el tema del comportamiento, el pensamiento, la conducta, todo, ¿no? Absolutamente de la población, ¿no? Entonces es cierto que el tema de usar un poco la estrategia como tal del miedo es antiquísima. Entonces es cierto que los medios de comunicación impera muchísimo eso. De hecho, difícilmente vas a ver una noticia optimista o positiva, al menos en los informativos, en los telediarios, en los que encima prima mucho la inmediatez, el tema del breve espacio de tiempo que tienen para el tema de hacer un glosario de todas las informaciones y los hechos que han ocurrido. Es decir, que yo ya realmente no me gustan los informativos, porque esto es negativo. Cuando imputan, cuando hay preguntas por si lo dicen, cuando se rectifica, cuando quedan archivados, después no dicen nada. ¿Qué para qué darle audiencia? Es que es increíble. Se nota que quieren que gobierne a la derecha, que hacen todo lo posible por acabar con este gobierno. No, hombre, totalmente. De hecho, lo que te hablaba un poco yo estos días, ¿no? Para el tema de preparar un poco esto, ¿no? El tema de la asociación de periodismo, que claro, obviamente, a ver, si los principales medios generalistas, es decir, el problema realmente viene por el hecho de que el periodismo, ¿no? Se sumergió hace un siglo prácticamente en el hecho de que se capitalizó lo que sería la estructura como tal, ¿no? De los medios de comunicación. Es decir, lo que hay detrás, ¿no? Pues se capitalizó, ¿no? Es decir, que empezaron a entrar, ¿no? Estructuras y grupos de empresariales, ¿no? Que
pasaron a ser los que de alguna forma sufragarían lo que son económicamente a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, claro, ese problema es importante porque, claro, si tú tienes, por ejemplo, un grupo como A3 Media, ¿no? Como Mediaset, ¿no? Como tal, ¿no? En cuyo consejo de administración como tal están presentes empresas del IBEX 35, banqueros, petroleras, por ejemplo, constructoras y demás, ¿no? ¿Con qué, claro, con qué potestad tienes tú como periodista y como, bueno, director del medio, ¿no? Para, a sabiendas que esos grupos empresariales son los que te sufragan, que tu periódico siga activo y que pague mensualmente a sus trabajadores, ¿no? Y que genere beneficios, pues claro, con qué potestad tú de alguna forma criticas a ese tipo bueno, de empresas, ¿no? De grupos empresariales y demás, ¿no? O de dirigentes o lo que sea, ¿no? Directivos y más empresarios y demás, ¿no? Que Ferrera, que hasta yo creía que Ferrera decía de izquierda y daba información veraz, que no era como el resto, pero no me da cuenta que es otro de los suyos, pues. Bueno, ya se empezó a llevar algo cuando vi a Linda, tantas veces ese programa, pero. Ya es que la tele no confía en ningún programa. De eso sí era yo consciente quizá, del tema ese, es decir, porque eso también, el tema de la carrera, ¿no? Nos lo hacen, es decir, hay una asignatura, al menos en Sevilla, en el plan de estudio, que es el tema de estructuras de poder, y entonces, bueno, nos enseña un poco el hecho de que realmente, por ejemplo, a tres medias, ese falso ideal progresista que quieren vender obviamente no es así, es decir, el momento en el que tú tienes en tu grupo mediático, tienes a medios como La Razón, Antena 3, Onda Cero y La Sexta, es decir, realmente esa idea de somos progresistas como tal realmente no es cierta. Y es lo que decía Pablo Iglesias, que de hecho me gustó mucho esa participación, que decía que, bueno, que obviamente Ferreira, vale, que podía tintar algo de izquierda, ¿no? De progresista, lo que sería el contenido como tal de La Sexta, ¿no? Del programa de Al Rojo Vivo y demás, ¿no? Pero que llegado el momento, obviamente, no podía hacer más allá de lo que sus propios, bueno, de lo que los propios empresarios y directivos de estas empresas le dictaminaran, ¿no? Tipo Mauricio Casals, por ejemplo, y compañía, ¿no? Y claro, que yo cuando pongo Antena 3 para ver algo, me hace gracia los anuncios esto contra el maltrato de violencia de género. Te lo cuenta alguien que después da voz al PP, a Vox, que es hipocresía pura. Totalmente, 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 totalmente. De hecho, esa persona es la que, a ver, en primer lugar, obviamente, esa persona obviamente habrá estado condicionada por una línea editorial X. Es decir, el propio jefe de redacción, ¿no? El propio subdirector y demás, ¿no? En primer lugar, habrá dictaminado si esa información es correcta o no es correcta para publicar en ese medio. Y obviamente, por ende, esa persona también es la que, es decir, con sus ideales, con su propia cosmovisión del mundo, que en este caso, pues mira, imagínate, ¿no? El tío este de Vox, ¿no? El que hizo el que, ¿cómo se llama? El director de campaña de Vox, no me acuerdo el nombre del de Antena 3, ¿no? ¿Recuerdas el nombre? De Antena 3. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Álvaro Zancajo, que ¿Cómo estaba se en llama? Antena Noticias. Exactamente, Zancajo, Zancajo, exactamente. Claro, Zancajo, exactamente. Pues esa persona como tal es la que va a elaborar la información, con lo cual obviamente va a estar completamente condicionada por su propia cosmovisión del mundo, que en este caso va a ser muy conservadora, como después se ha descubierto, ¿no? Entonces es verdad que tienes primero un filtro, ¿no? De una línea editorial como tal del medio y después obviamente un periodista que está condicionando completamente lo que es el tema de esa información que te está brindando, ¿no? Por ejemplo, cada vez que en el gobierno hay una discusión por una medida, una ley para sacar adelante, de momento está diciendo que hay crisis de gobierno, que hay tensión de gobierno. Sin embargo, en Vox, después de la elección de Andalucía, se ha ido Macarena Olona, hay guerra contra Macarena Olona y no ha salido en ningún medio de comunicación. No está hablando de crisis en Vox ni de guerra, cuando realmente en Vox la salida de Macarena Olona realmente es por problemas con el partido, pero no te lo cuentan. Sin embargo, en el gobierno, cualquier tema, cualquier pequeña discusión, ya hay crisis y hay guerra. Por eso, que no acaba con nosotros. No, totalmente. No, totalmente, totalmente. Obviamente a ellos no les interesa como tal el hecho de que haya crisis interna, ¿no? Los partidos o que de alguna forma la población a la que están intentando persuadir a nivel de intención de voto sea consciente, ¿no? De que, bueno, de que hay guerra interna como tal en el partido, ¿no? De hecho, bueno, creo que en gran parte o el propio hecho de que de alguna forma ahora mismo haya cierta inestabilidad en Vox
viene también dado por este tema, ¿no? Por el tema de lo de Olona, ¿no? Y por el hecho de la debacle, ¿no? Bueno, debacle tampoco, ¿no? Pero por el fracasillo que hubo en Andalucía con el tema de que esperaban 20 escaños, 19 escaños y consiguieron 14, ¿no? Es decir, que claro, que es cierto que obviamente son medios, obviamente no van a hacer leña del árbol caído, en este caso, si es algún tipo de información que acontece, ¿no? Que, bueno, que versa sobre algún partido de derecha, obviamente, ¿no? Pero lo normal es que entre el PSOE y Unidas Podemos, pues en 4 años hay discusiones. Normal, pues no son dos partidos Hombre, iguales, totalmente. son distintos. Pero se está viendo Ujú, que se puede gobernar, que vamos a terminar la legislatura. Sin embargo, los gobiernos del PP con Ciudadanos, ninguno acaba la legislatura. Entonces dime tú, ¿quién te da más fiabilidad, más seguridad en un gobierno? Los ujú. gobiernos del PP Sí, sí, Ciudadanos sí, acaban totalmente, mucho totalmente. antes. Ujú. No, no, totalmente, totalmente. El problema es que eso como tal, como tú dices, ¿no? Es decir, la población realmente no es consciente como tal que eso ocurre. Si realmente la población, si los propios medios fueran conscientes y demás y analizasen profundamente realmente ese tipo de, bueno, de hechos y demás, ¿no? Y de dinámica, pues obviamente cambiaría posiblemente lo que sería el tema de la intención de voto. Pero claro, si realmente no se analiza profundamente realmente y no se pone en liza, que eso también ocurre en la derecha, ¿no? Y que también hay división y hay discrepancia en la derecha, ¿no? Pues obviamente, claro. Que a ver, que la derecha yo siempre he pensado como tal que, a ver, es un juicio propio, gente, pero siempre he pensado obviamente, que el propio fin justifica los medios, cosa que quizás en la izquierda no ocurre. Por el tema de que son un poco más, ¿cómo decirlo? Más acérrimos a nuestros ideales, ¿no? Y al hecho de que nuestro Claro. ideal político y social, ¿no? De alguna forma se vea plasmado definitivamente, ¿no? Es cierto, no sé, ya te digo, no sé si que compartirás conmigo esto, ¿eh? El tema de lo de la izquierda, pero yo siempre lo he pensado como tal, ¿eh? El tema. Sí. Ahora sí te veo, te había ido un Sí, poquito. ahora sí. Dime, perdona, Sí, que se había cortado. perdona, dime, cuéntame. Pues esto que, hombre, que PP y Ciudadanos tiene más cosas en común que PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, ha habido más problemas entre PP y Ciudadanos que entre PSOE y Podemos, que vamos a acabar la legislatura. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ¿Y aquí en piensas como Andalucía, tal el pues, hecho de que... Dime, perdona. Ujú, en Andalucía, pues, arrasó Juanma Moreno, que era lo previsto. ujú, Pues claro, aquí, pues, otro cambio de nombre en la confluencia de izquierda y eso yo sé que la gente está muy cansado. Y ya en Podemos, aquí en Andalucía, Podemos, ya hemos dicho que o vamos como Podemos en las siguientes elecciones, por las municipales, pensando por ahí, o no va a haber confluencia. Pues está viendo que sin Podemos no hay, no hay éxito, no hay... La gente se cansa, no quiere más nombre cambiado, quiere ver a Podemos, a la papeleta. ujú. Sí, a ver, yo no sé si como tal, es decir, no sé si querrá como tal ver a Podemos en particular, ¿no? Es decir, yo obviamente sé que obviamente a nivel nacional, a nivel de, ¿cómo se dice? Escala nacional, obviamente sí es cierto lo que dicen, ¿no? Al menos en Andalucía realmente, y te hablo, claro, yo que soy sevillano como tal, bueno, uno de los principales, obviamente, perjuicios como tal, ¿no? Que ha sufrido como tal, bueno, lo que sería lo que queda a la izquierda del PSOE, ¿no? Es el hecho de que, obviamente, claro, si esa parte de la izquierda tú la digregas en diferentes partidos, obviamente el voto acaba realmente, decir, esa falta de concentración del voto creo que es importante. Y el hecho de que realmente no ha habido un proyecto claro y la ciudadanía ha sido consciente de ese proyecto con antelación y con tiempo. Creo que eso también ha perjudicado bastante bueno, a lo que sería a las formaciones políticas de izquierda, ¿no? Aquí en Andalucía. El hecho de que, bueno, de que había movilización por parte de la izquierda porque realmente había incentivo y no había realmente algo claro que dijera que llevase al votante de izquierdas como tal aquí en Andalucía, decir, venga, voy a votar por Andalucía, por ejemplo, ¿no? O adelante Andalucía, ¿no? En este caso, ¿no? Es que Isma Nieto, lo decimos, en Podemos dijimos al principio, Isma Nieto es una mala candidata. Y que además su tiempo en política ya se había acabado. Se conoce por Izquierda Unida, pero digo yo, nadie la impuso a ella. Porque claro, ahí tuvimos que apechugar y tirar para adelante. Claro, ya no quiero cometer más el mismo Ujú, error. ujú.
Sí, a ver, no sé si quizá el tema, a ver, yo tampoco quiero entrar en el tema de si era la candidata o no, pero tampoco, no sé tampoco decirte, sinceramente. Creo que vosotros, los que de alguna forma estáis, formáis parte de la militancia del partido, podéis ser más conscientes de si era o no la candidata, ¿no? Pero vaya, al menos sí que es verdad que es cierto, ¿no? Que bueno, que el proyecto es cierto que, primero, que se tardó mucho en haber en que hubiera una primera reunión como tal, ¿no? Para sentar lo que serían, lo que serían los principios programáticos de esa participación política, ¿no? De esa intención de partido o de candidatura. Y nada, obviamente, eso obviamente lastró mucho. Eso lastró mucho y imagino, obviamente, claro, el electorado de izquierdas como tal aquí en Andalucía se movilizó bastante poco. Entonces creo que bueno, que es algo importante, que bueno, que obviamente es una experiencia obviamente la que tiene que tomar aprendizaje la izquierda si quiere tener cierto papel o un papel importante aquí en Andalucía, ¿no? Donde una buena parte del electorado realmente siempre ha sido obrero, ¿no? Y bueno, siempre ha votado a partidos de izquierda, en este caso al PSOE generalmente, ¿no? Pero bueno. No, aquí ya tengo claro que nosotros vamos a hacer es defender la marca Podemos. Si quieren confluencia, vale, pero con Podemos como nombre y una papeleta y su logo. Si no, no hay confluencia. Porque ya es que lo que van a Uh-huh. Andalucía, en un andaluza ya ha sido la gota que ha colmado el vaso. Estamos muy cansados de que vayan con nosotros y nosotras. Pues nosotros Uh-huh. tiene que ir unidas, va con nosotras. Ya no lo vamos a permitir más. Uh-huh. Uh-huh. No, a mí, de hecho, Podemos, de hecho, me alegra mucho el hecho de que obviamente a nivel de intención de voto esté recuperando la senda como tal, que, a ver, no la que arrastraba como tal, ¿no? En los últimos años, o los años posteriores a lo que sea la erupción política de Podemos, pero sí que, bueno, el CIS, el último CIS esté avalando que hay una recuperación importante de Podemos, cuando realmente es verdad que había personas como tal, o grupos de personas como tal, que incluso le daban por sedo muerto, ¿no? Y demás bueno, aguanta unas 2 legislaturas más con mucho este partido, ¿no? Y creo que, bueno, que eso es importante. Creo que también obviamente ayuda mucho el hecho de que, bueno, la población o parte de la población así consciente realmente, no porque tenga indicios, de que ha habido una campaña orquestada completamente desde múltiples engranajes del propio sistema, ¿no? Y de, bueno, mediático, judicial, político, a nivel de la policía judicial, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Consciente de que el partido más odiado en España es Podemos. Te tengo que preguntar por qué. Totalmente, eso sí, completamente de acuerdo. Porque no nos van a los bancos ni una gran empresa, que a veces nos gusta. Porque somos libres, tenemos unos libres para gobernar. Y eso nos gusta. Totalmente. No, a ver, yo sí, yo es verdad, a ver, yo más o menos puedo intuir porque, a ver, yo siempre, obviamente, he pensado como tal, ¿no? El hecho de que en 2015-2016, ¿no? Cuando Podemos irrumpió y lo hizo con la fuerza que lo hizo, pues obviamente el sistema, ¿no? El statu quo fue consciente de que algún tipo de estrategia como tal tenían que llevar a cabo para que ese partido que comenzaba realmente a congregar y a movilizar a la ciudadanía, ¿no? En pos de la regeneración democrática y demás, ¿no? Cayese de alguna forma, cayera, ¿no? Y entonces, bueno, pues viendo que esos años en esta década, ¿no? En esta década actual, ¿no? El tema de la corrupción ha sido acuciante, ¿no? Y demás, y había un consenso común por parte de la población, que se ha perdido, por cierto, porque yo he visto a Ayuso por ahí corromperse y he visto a varios últimamente y la población sigue votándole, con lo cual no sé dónde está el consenso ese que había hasta hace poco de corrupción y demás, cuando ya ha imperado Por el qué hemos tema de hablado. esta frase de los políticos hacen lo mismo, no sé hace cuánto, y no vale eso. Porque hemos hablado, porque los medios de comunicación nos informan. Si estuviera dando la tabarra a los medios de comunicación con José Miguel ancianos muertos en las residencias por culpa de Ayuso, ya te digo yo que Ayuso a las próximas Uh-huh. elecciones iba a perder sí o sí. Pero claro, ya no se habla de eso, Uh-huh. de que fue tu culpa. Uh-huh. La compra de Uh-huh. mascarilla de Ayuso, igual. Se financió ilegalmente con su familia. Pero claro, de eso no se habla en los medios. Que lo tapan todo, toda corrupción. Por eso por lo que Uh-huh. gobierna como es. Que es un peligro público, porque esta no es del Partido Popular realmente, esta tía es de Vox. Pues su ideología, su forma de Uh-huh. hablar, sus políticas son de Vox. Entonces, es un peligro que hay que detener. Uh-huh.
Sí, el problema es que ya sabes que obviamente cualquier dirigente político del PP y principalmente aquellos que están ligados a lo que sería la comunidad madrileña están muy blindados de política, mediática y judicialmente. Muy, muy blindados. Entonces es muy difícil. Es decir, contra ese blindaje que tiene, obviamente, mira cómo se fue de rositas, por ejemplo, Esperanza Aguirre, cuando realmente podría perfectamente atribuirse lo mismo que hicieron Griñán y Chávez, podría perfectamente atribuírsele a Aguirre. Y en cambio, todavía está esperando a ser jugada, ¿no? Entonces, es decir, que. Y lo mismo pasa con Ayuso. Es decir, que mira cómo la Fiscalía Europea, por ejemplo, ha estado pidiendo como tal que, bueno, el tema de imputarle y demás, ¿no? Y la propia, creo que la Fiscalía Anticorrupción Española, ¿no? Bueno, se ha negado como tal a que eso procediera, ¿no? O sigue ese su curso, ¿no? Entonces, ya te digo, que ese es otro tema, obviamente, que de hecho, no sé qué opinarás del tema de la. Yo que estoy haciendo el tema de, como te dije, ¿no? El tema de lo del trabajo de fin de máster sobre el lawfare. Bueno, te puedo dar mi punto de vista, pero bueno, quiero saber el tuyo, sobre el tema de la justicia aquí en España, ¿no? Cuéntame un poco. Justicia en España, yo lo digo siempre, justicia en España no existe, es una mierda. ¿Por qué? Porque lo tiene controlado el Partido Popular. ¿Por qué controla el Partido Popular? Para no tener que pagar por toda la corrupción que tiene detrás. Ese es el problema. No hay manera de que se abra y los nueve. El Partido Socialista tampoco está poniendo mucho interés. Pues podría hacer algo por renovarlo, pero hasta que no se renueve la justicia, pues aquí no hay nada que hacer. Seguimos teniendo García Castellón siendo mierda sobre Podemos, el otro, que ese es el problema. Que no tenemos una justicia independiente. Me hace mucha gracia cuando la justicia, yo por ejemplo he trabajado el tema este, ¿no? Cuando la justicia lanza, ¿no? Algún tipo de comunicación institucional, de esta se dice, ¿no? Una carta básicamente, ¿no? En plan un comunicado, y te dice que por el hecho de que, por ejemplo, Pablo Iglesias critica algún tipo de veredicto judicial, la independencia de los jueces, ¿no? Y su legitimación democrática pierde fuerza, pero en cambio, cuando hay o se constata flagrantemente que hay jueces, por ejemplo, como Salvador Alba, que todavía sigue sin estar en la cárcel, que eso recordámoslo, hay que recordarlo. Es decir, el tío tiene ahí una sentencia de que todavía no ha sido aplicada tal, pero bueno. Y otro como Juego García Castellón están actuando de forma activista contra un partido político en particular y contra ciertos dirigentes. No, bueno, no, es decir, no hagan referencia a ese tema, ¿no? Es decir, ahí no pierde independencia la justicia, ahí no pierde legitimación en la ciudadanía la justicia. Entonces, ese es un problema importantísimo que tiene, y es un poco hipócrita y necio por parte de la justicia, vamos, que se sabe, ¿no? Obviamente que es hipócrita y necio, ¿no? Pero. Por ejemplo, el juez Salvador Alba, el que fue contra Victoria Rosell, se está en la playa tan tranquilamente, tiene que estar en la cárcel desde hace ya un mes. Y no van a por él. Y lo fácil que metieron vi la foto. Y lo fácil que metieron en la cárcel a Pablo Hasél, por ejemplo, por no hacer nada ilegal. Que no tenemos ni justicia ni democracia en este país. No, totalmente. Es verdad que aquí el doble rasero de la ley es importantísimo. Sobre todo cuando hay un proceso muy típico en justicia, ¿no? Que es el hecho de sobrecriminalizar a personas como tal humildes, ¿no? Personas rasas, ciudadanos normales, y en cambio infracriminalizar a lo que serían los de cuello blanco, que se dice, ¿no? A los poderosos, Eso es muy típico de la justicia, ¿no? El hecho de que al final realmente los poderosos, los políticos, los banqueros, esos al final acaban siendo, bueno, son prácticamente impunes, ¿no? Disfrutan de impunidad prácticamente, porque después que nos digan como tal que existe un Estado de Derecho real y demás, cuando realmente, como decía Podemos, ¿no? Cuando llegó al mapa político, ¿no? La justicia no es aplicada igualmente para todos. Es decir, eso somos conscientes. Es decir, eso también, esa propia igualdad jurídica que vende la propia derecha, ¿no? Es que nosotros no abogamos por la igualdad, ¿no? Igualdad social, ¿no? Abogamos por la igualdad jurídica. ¿Qué igualdad jurídica? Si aquí realmente el sistema, ¿no? Y el propio mundo está configurado para que esos poderosos como tal salgan impunes e indemnes de cualquier tipo de causa judicial, y en cambio cualquier persona como tal que no tiene recursos económicos, no tiene contacto con la justicia, va a acabar siendo criminalizada enormemente. Como los empresarios de las eléctricas, las petroleras, que están fuera de nuestra costa, y encima nos insultan. Es por eso por lo que nos quieren Podemos gobernar en mayoría. Pues sabes que si gobernamos en mayoría, pues se va a acabar el sollo. Claro. Va con todo contra nosotros.
Por ejemplo. De hecho, me pareció genial el tema de que el PSOE por fin hiciera caso a esa medida social comunista de grabar los... Que de hecho puso un tuit y demás porque Antonio Guterres, ¿no? El secretario general el secretario general, creo que no, secretario de la ONU, el secretario general de la ONU dijo eso, que bueno, que obviamente le parecía inmoral el hecho de que las empresas como tal estuvieran ganando beneficios récord, ¿no? Pese a que obviamente la ciudadanía está como está y demás, ¿no? Que hay una crisis energética brutal, ¿no? Entonces eso, que me pareció maravilloso que por fin el PSOE se diera cuenta de que si quiere realmente seguir gobernando y quiere revalidar la legislatura, tiene que hacer medidas de izquierda, tiene que ponerse a hacer medidas de izquierda y demás, y medidas que vayan a favor de la redistribución de la riqueza y que le quiten el dinero a los poderosos, todos esos beneficios extra y demás que tienen de sobra, y que realmente vayan a parar el tema de los bolsillos de los ciudadanos y de los que más lo necesitan particularmente. Sí, pero el pastel no puede fiar porque Rosan se habla mucho, pero después hay que ver si lo cumple y cómo lo cumple. ¿Qué tal? También, obviamente. Porque lo mismo, con el envío de armas a Ucrania es lo mismo. No vamos a enviar armas a Ucrania. Entonces después, sí, vamos a enviar armas a Ucrania. ¿Por qué? Porque se dio la presión. Estamos por los Sánchez con la presión. Pero Sánchez no puede con la presión. Entonces no nos podemos fiar ni un pelo de Pedro Sánchez. No, totalmente. Es cierto que Podemos y de hecho lo hace bien. Es verdad que a veces creo que el tema de que haga confrontación, de que ataque frontalmente, desde los propios medios de comunicación, desde los propios perfiles sociales de Podemos, al PSOE creo que tampoco es bueno, porque si ya de por sí la derecha va a estar atacando a lo que es los socios de gobierno, ¿no? Y a la gobierno coalición, si encima le das o le haces ver superficialmente que eso existe, ¿no? Que hay discrepancia, pues obviamente le estás dando realmente más contenido a la derecha para que te ataque, ¿no? Y en ciertos puntos lo que te ataque. Entonces, verdad, yo siempre, verdad, que lo de a Podemos, por ejemplo, lo que le ha achacado mucho, ¿no? Ya digo, me parece maravilloso lo que han hecho y demás, y de hecho, ojalá de verdad, que Podemos esté presente en el próximo gobierno, ¿no? Y demás, que bueno, que revalide la izquierda como tal y que Podemos esté dentro, ¿no? De ese gobierno, ¿no? Porque, bueno, si queremos medidas de izquierda como tal reales, ¿no? Sin Podemos, obviamente, no van a llegar. Pero sí que es cierto que a nivel comunicativo sí que un poco le ha checado siempre el hecho de que tienen ciertos errores comunicativamente. Un poco que, bueno, o que no venden realmente, me da pena porque creo que han hecho muchísimo por la ciudadanía y que la ciudadanía, bien por el hecho de que los medios generalistas están, bueno, tienen sus intereses detrás, ¿no? Y están los grupos empresariales y demás detrás, ¿no? Por un lado, ¿no? O bien por el hecho de que ellos realmente no han sabido transmitir como tal lo que han hecho. Bueno, pero comunidad tiende creo que bueno, que a veces podrían hacer más de lo que hacen. Si lo que estoy haciendo yo, ¿no? De resumir como tal cuáles han sido las medidas principales, por ejemplo, aquí, y decirte, mira, pues gracias a nosotros hemos hecho los ERTE, gracias a nosotros la reforma laboral, gracias a nosotros el tema de reforzar las leyes de igualdad de género, gracias a nosotros no sé qué. Si hicieran eso realmente ellos, ¿no? Creo que obviamente el rédito político sería mucho mayor. No sé si quizás tú, como Podemos, dentro de... puedes decir No, eso, estoy de ¿no? acuerdo. Yo Pero cuando Diría Montero ha ido a un programa para hablar de lo que ha aprobado su ministerio para sacar peso, pues siempre se encuentra con alguna tertuliana o tertuliano que va contra ella y le saca los bulos. Y también nos encontramos en que al final, en vez de poder hablar de lo que nosotros hacemos, tenemos que empezar a rebatir los bulos de los tertulianos con sus mierdas que saltan por la boca. Y ahí se pierde el tiempo de la entrevista. Nos encontramos ese problema. Vale, sí. Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo, Es verdad que Podemos, de hecho, ha estado desde que empezó como un partido político, ha tenido que estar perdiendo mucho tiempo lo que serían las causas sociales, ¿no? El hecho de realmente trabajar por el ciudadano, para tener que centrarse en el hecho de defenderse constantemente frente a, bueno, hablando mal, ¿no? Mierdas, falaces y falsas, que, bueno, que de alguna forma se han ido creando, ¿no? Interesadamente, ¿no? O que tertulianos puestos a dedo de diferentes partidos políticos, ¿no? Diferentes entramados empresariales, pues bueno, han ido sacando, ¿no? Bueno, hace poco, ¿no? Del tema de Pablo Iglesias, ¿no? Con el tema de que quería hacer una coalición con Esquerra y con Bildu, ¿no? Es decir, exactamente, que son cosas constantemente, es decir, y que te viene, no sé quién era, Pilar Urbano, creo que era la mujer que la prensa como tal la había publicado. De Confidencial, que Sí, estuvo creo que no sé dónde, metíame. no, Confidencial, que por cierto ha virado Confidencial. Antes yo, por ejemplo, me informaba del Confidencial, ¿no? Era una fuente de información mía, y ya obviamente
¿no? Porque es No, verdad que no sé si habrá entrado como tal un nuevo consejo editorial o lo que sea, ¿no? O al menos no ha trascendido ese tema, pero la línea editorial como tal de Confidencial ha cambiado completamente. Es decir, se ha derechizado una barbaridad. Es decir, que hoy día lo que publica Confidencial tiene que pasar realmente por un filtro cognitivo no. de la persona en cuestión que recibe la información de ¿será cierto o no será cierto? También dice mucho, ¿podemos abandonar la calle? No lo hemos abandonado de todo. Seguimos estando en las movilizaciones. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo sacan. Se te quiere ir al perfil Ujú, del político en cuestión para ver si ha estado o no. Pues nosotros seguimos estando a pie de ujú, calle. Quizá no tanto, pues es verdad que no ujú, estamos tanto, pero se está en la calle. Para que los medios no salen. ujú, ujú. No, no, completamente, completamente. La verdad, sí, totalmente. Es decir, yo creo que para Podemos, ¿no? Y para cualquier partido como tal, y para la izquierda en particular, creo que es importante que siguieran emergiendo medios de comunicación, ¿no? Independientes tipo, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? El diario.es, el Plural, La Marea, Exacto, Público, ¿cuál, perdona? exacto, exacto. Eso, el salto, exactamente, el propio contexto también, ¿no? Que creo que además es un tipo de periodismo que es súper útil, porque el tema de lo que sería la primicia, ¿no? Y la inmediatez como tal que impera hoy día en el periodismo nos hace que muchas veces como tal esas informaciones carezcan completamente de lo que sería contexto, ¿no? Que realmente lo que hace mención, ¿no? Al nombre como tal, ¿no? Es decir, un poco de lo que en periodismo le llamamos el slow journaling, es decir, un poco el periodismo lento, ¿no? Un poco el periodismo sosegado, analítico. Y creo que eso hace falta y demás y me parece maravilloso. La verdad que se me dio. Pero creo que sería bueno el tema por ejemplo, el tema de la base de público me parece espectacular. Que haya podcast como tal, porque la gente realmente quiere ese tipo de podcast, pero hasta hace poco no había realmente Nada. formas como tal de que eso, bueno, de construir ese tipo de proyectos, ¿no? De hecho, ha sido nombrado, creo, en el top 25 o top 50 de la lista Forbes o algo así, lo Sí, dijo Pablo Iglesias, creo, ¿no? Si no me equivoco. es de los programas más Ah, pues escuchados. ya te digo. Por Yo eso, no por me eso esperaba, hombre, me parece espectacular. yo Sí, sí, realmente no me perdona. esperaba que tuviera tanto éxito el programa. Digo, sí, lo escuchará gente, pero tantas no me esperaba yo. Y menos en Estados Unidos, Latinoamérica. Digo, pues me está haciendo bien. Latinoamérica, bueno, es que al final realmente la propia realidad que tenemos nosotros aquí es prácticamente en la punta del iceberg de lo que pueden presentar principalmente Latinoamérica, ¿no? Que es donde ha habido muchos procesos de lawfare, por ejemplo, ¿no? El tema de que Mm. están muy concentrados los medios y demás, ¿no? Que hay, bueno, la visión del mundo prácticamente la misma, que, bueno, se derriban constantemente gobiernos progresistas y demás, ¿no? Entonces, creo que la gente realmente quiere eso, es decir, quiere otra vía de información, pero hasta hace poco no ha tenido como tal acceso a eso. Por el tema también de los cánones que existen para el tema de radio, televisión y compañía. Es decir, que yo también echo de menos mucho una televisión de izquierda, obviamente. En la tele y demás me gustaría una televisión de verdad, de izquierda. No la sexta, ¿no? Que te Eso, vende que es de izquierda y, bueno, y el eso único es difícil, espacio como tal, ciertamente. hace falta una gran Dime, perdona. financiación. Haría falta una gran financiación para Claro, poderlo tener. claro, exactamente. Pero claro, si te pones a mirar un poco el tema de que estriba en ese tema, ¿no? Es decir, la financiación viene de un grupo, de algún tipo de grupo empresarial como tal, ¿no? Que va, obviamente, un grupo empresarial como tal no va a querer como tal que haya intervención estatal, sino que obviamente siempre va a buscar el tema de maximización de sus beneficios. Con lo cual, obviamente, es un poco, es difícil que haya una televisión de izquierda de verdad, bueno, que exista una televisión de izquierda de verdad, ¿no? Vamos, una televisión de izquierda o algún medio de izquierda, al menos generalista, ¿no? Por eso abogo tanto por el tema de lo del periodismo independiente. Por eso quiero que, bueno, que la izquierda como tal sea capaz de construir realmente un universo mediático en este contexto, la red 3.0, ¿no? Como se diga, ¿no? No sé ya en qué red estamos. Y nada, y hombre, obviamente que, bueno, el votante de izquierda como tal tenga un lugar en el que refrendar diariamente lo que es su visión del mundo, ¿no? Y que diga, vale, pues no, porque si al votante como tal, o al ciudadano constante le están manipulando cognitivamente, ¿no? Y le están haciendo ver que, bueno, que únicamente las ideas neoliberales son las correctas como tal, ¿no? Y que si se hace esto de izquierda, las consecuencias van a ser catastróficas y desastrosas, ¿no? Pues mira, por ejemplo, los rayos, los Daniel Lacalle, ¿no? Cómo se jactan constantemente de decir que si se ponía el salario mínimo
vitales no sé qué, que si, perdona, el sueldo mínimo vital, que si el salario mínimo interprofesional no sé cuánto, que el paro iba a llegar hasta el 35%, es decir, que ¿qué pasa? Que obviamente se necesita como tal, ¿no? Que la población sea consciente de que hay una alternativa importantísima a lo que es el propio sistema, bueno, capitalista, ¿no? Y el propio ideal neoliberal que existe hoy día. Es que hoy en día, por ejemplo, Feijóo te sigue diciendo que la economía va mal, que hay mucho paro. Coño, vamos a rebatirle a un... Que es mentira, ¿sabes qué mentira? Pero es que los medios no los rebaten con los datos reales del país. Que hay muchísimos contratos indefinidos. Totalmente, no, eso sí, eso de hecho te iba a citar, ahora entro en ese tema, ¿vale? En el tema de lo de la tasa de desempleo y más, que de hecho me sirve ahora lo que has dicho, porque, claro, Feijóo, no sé si has visto hoy, que creo que ha sido una cuenta por ahí que he visto, que es de Cervantes, Y ese Cervantes no Cervantes, sé qué Q, sí, Cervantes no sé qué Q, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora mismo, ¿no? sí, Bueno, ha publicado hoy, ¿no? Que nada, que Feijóo en 2013-2014, frente a un 26% de tasa de desempleo, dijo que nada, que el escenario era prometedor. Y en sí. cambio, hoy o estos días ha salido diciendo que si Sánchez liderase o llevara una empresa, que estaría en la pseudo quiebra o algo así. Y dices tú, vamos, Claro, increíble. pero claro, claro, claro. Y si no hay un medio de izquierda que realmente haga ver a la población que esa contradicción, pues obviamente la gente no es consciente de eso. Entonces dice, hostia, pues será cierto lo que dice Feijóo, que estamos en la quiebra. Por eso también es importante el trabajo que hacéis vosotros a la hora de, bueno, en este caso Julián, ¿no? Porque es el que de alguna forma monta, ¿no? Y lo que sería el tema de montaje, tipo de, mira, pues esto dijo, no sé, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Y vosotros como tal a la hora de, bueno, de dar difusión y de crear contenido para que la gente sea consciente como tal de, bueno, de eso, ¿no? De ese tipo de contradicciones y de hipocresías constantes en las que cae la derecha y, bueno, bueno, neoliberales, bueno, capitalistas, bueno, y conservadores, bueno, todo lo que quieran meter ahí, ¿no? El trabajo de Julián es maravilloso. Gracias a eso, pues los bulos que han desmontado. Pero claro, nos enteramos los que tenemos redes y estamos atentos. Pero, por ejemplo, la gente que no tiene redes, pues no se entera de nada. Ese es el problema. Si saliera lo que hace Julián en la tele, pues sería todo mucho mejor, pero claro. No, sí, ese es el problema, de hecho, que veo yo. El tema de que es cierto, claro, en Twitter la gente es consciente como tal de eso, ¿no? Pero, claro, la gente, el ciudadano que no recurre a Twitter para el tema de la información, obviamente bueno, obvia ese tema, entonces es una pena ese tema. Por eso decía el tema de que, bueno, de que al menos haya, como tú decías, ¿no? El tema de alguna ley de medios como tal, que controle el tema de las informaciones falaces, ¿no? Y las mentiras y compañía, ¿no? Y bueno, eso, algo pues que abogara realmente, jurídicamente, no judicialmente, por el hecho de que, hombre, es que nuestro código deontológico como tal, ¿no? Es decir, el código deontológico de la profesión del periodista eh, subyace el hecho de que hay principios fundamentales como son la verdad, la honestidad crítica, el hecho de que obviamente no se falsee interesadamente la información y eso en cambio se soslaya constantemente. Entonces, hombre, hasta que no haya eso como tal, o al menos hasta que no haya, vamos, si hay una movilización de verdad que voy a ser el primero que voy a fomentarlo. Me Mira da que igual. me estoy echando balones en mi terreno, pero yo soy periodista y yo a lo Claro. mejor quizás tengo que estar en algún medio eso el día de mañana, ¿no? Entonces, pero lo voy a fomentar obviamente porque creo que es necesario. Creo que obviamente es necesario que se abogue por eso, porque si la gente realmente es como todo, si tú tienes una población que es pasiva, no se consiguen realmente las revoluciones, ¿no? Y demás, no se consiguen realmente con la movilización. Si no hay movilización, difícilmente el statu quo, ¿no? Y el sistema va a cambiar. No, aquí en Andalucía tenemos Canal Sur, que lo controla completamente Juanma Moreno. Solo que ver los reportajes que Ah, se bueno, sí, hizo eso. antes de la elección andaluza, los reportajes sobre Juanma Moreno eran tremendos. Que todo lo ha hecho maravilloso. No, joder. Sí, eso sí, lo sé. Vete dando un Y los hospital debates también público. creo. Sí, sí, y los debates también, esto es que no me acuerdo, era los debates de los. No los debates estos a seis y demás, ¿no? Los grandes, ¿no? Tipo el de Televisión Española y el de Canal Sur, sino los debates de. No sé qué puesto, qué cargo es este. No sé si era secretario, no sé, bueno, no me acuerdo qué era. Los debates estos así un poco secundarios y demás, ¿no? Todos los Sí, ponían a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. claro. Es decir, para que la gente realmente no estuviera pendiente y no viera qué se decía. Eh,
La gente no se da cuenta de que porque Canal Sur lo controla el Partido Popular. Qué descarado. Totalmente, totalmente, ¿no? Y cada vez más, bueno, por ahí también seguro que ahí está la mano de Vox de alguna forma también. Porque cada vez hay más Bueno, presencia de Olona y Vox, compañía por allí. Vox no quería controlar Canal Sur, quería cerrarlo, que es peor. No, no. Nada, pero que va, eso es mentira todo. Eso igual que ha hecho en Castilla y León y compañía. Yo no lo creo así. Creo que era un poco el discurso que vendía, ¿no? Para el tema de la centralidad, ¿no? Y demás, que siempre por la que ha abogado siempre Vox. Pero yo realmente soy consciente como tal de que necesitan, para crecer nacionalmente, necesitan también crecer autonómicamente. Entonces, si no tienes un medio de televisión, obviamente, ¿no? Un medio de comunicación como la televisión, no eres nadie prácticamente. Entonces, que es precisamente lo que le pasa o lo que, bueno, lo que adolece Podemos, ¿no? Que si realmente tuviera mucha más representación en la televisión, ¿no? Pues obviamente la intención de voto cambiaría mucho en este país. Eso decía, que podemos que convertir España en Venezuela, que expropiar los medios, poner a su servicio. Coño, si es lo que está haciendo el Partido Popular, mira a Telemadrid, que no es ni Telemadrid ya es Teleayuso. Cojones, nos criticáis nosotros Totalmente. lo que hacéis ustedes, que ahora con todos los medios contra los vuestros favor, cojones. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos independencia, que haya información veraz. Coño, que no se cuente mentiras. No, Eso pero como está diciendo claro, aquí los el medios de opinión compañero, son... Toro, ganar tú estás poniendo ahora una cantidad de correo de todo que no veas. Ya lo he visto, me enteré otro día, no sabía. Yo es que el Canal Sur generalmente no suelo verla porque es verdad bueno, que el contenido que ofrece y más tampoco, y más aún ahora que está el Partido Popular, ¿no? Ahí detrás y demás, ¿no? En plan ahí moviendo hilos. Entonces, a mí me da pena, mucha pena que no haya realmente, como piden muchas veces los consejos de administración o los consejos directivos, no me acuerdo con el consejo de administración, ¿no? O consejo editorial, de estos medios, el hecho de que no haya realmente independencia. Es decir, que estén siempre abocados al turnismo político. Eso es lo que me da mucha pena, ¿no? Que no haya realmente independencia de lo que puedan publicar y que el partido que entre en cuestión en el gobierno sea el que controle desde el momento número uno eso, bueno, son medios, ¿no? Y lo que publican, ¿no? Y el contenido y demás, ¿no? Y la línea editorial de ese medio. Que la programación de Canal Sur es impropia de 2022. Demasiadas correas de toro, está Oh, viendo. totalmente, totalmente. Totalmente, ya te digo, que hoy en pleno 2022, que eso, que sigan todavía viendo corrida de toros en la tele, tiene mucho, pero como decimos por aquí, no por Andalucía, muchos cojones, ¿no? En televisión española me está llamando alguien. Ahora sí te he recuperado ya sí estás por aquí. Y el ¿El qué, problema, qué? el Vale. problema, no, que me haya llamado alguien por teléfono. Vale, vale, perdón. Ujú, No, y el problema también es que Televisión Española, que parece un canal potente, muy bueno, el ujú, Partido Socialista se lo ha ujú. dado al Partido Popular. Ahí estamos, nos estamos poniendo No, sí, la explicaciones verdad por sí. parte del PSOE, porque lo hizo. Totalmente, totalmente, la verdad sí. La verdad que, hombre, de hecho, cualquiera que vea televisión española es consciente hoy día que allí Feijóo ha dicho, Feijóo no sé qué, Feijóo no sé cuánto, Feijóo no sé cuánto. Es decir, que, bueno, que el hecho de... Es una pena porque, bueno, un canal que podría de alguna forma... Que a fin de cuentas realmente yo abogo por el hecho de que no sea, de que no haya turismo político y de que no esté supeditado al partido político en cuestión que esté gobernando. Pero bueno, viendo que la realidad como tal es esa, al menos estaría bien como tal que, bueno, que el gobierno y tanto PSOE como Podemos hubieran tenido como tal al menos, visto que realmente no hay ningún canal de izquierda, ¿no? Algo que refrendase lo que hace constantemente, ¿no? Y demás, ¿no? Que, bueno, que ayudase a que la población fuera consciente de que se están haciendo ciertas cosas, ¿no? Que están teniendo ciertos resultados, que son positivos, que, bueno, que caminan en pos del optimismo del país, así que... Pero bueno, sí, la verdad que ahí en ese sentido es una pena, la verdad, el tema. Mira, quería hablarte lo de la reforma laboral, ¿vale? Voy a meterlo ya que estoy, Sí, ¿vale? vale. Porque creo que, claro, hablando un poco de lo del tema del gobierno, ¿no? Que hablamos antes, ¿no? Creo que es positivo el tema de, bueno, de eso, de hablar del tema de la reforma laboral, ¿no? Que, bueno, a fin de cuentas, realmente, es la primera vez como tal, ¿no? Bueno, que el gobierno, ¿no? Ha conseguido sentar a la patronal y a lo que serían los trabajadores, ¿no? Para, bueno, pues, abogar por el hecho de que se reduzca la temporalidad, de que se reduzca la precariedad, ¿no? Y de que haya realmente un marco laboral que permita y que vele por unas condiciones y unos derechos laborales mínimos de los trabajadores, que no se estaban cumpliendo hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente, bueno, pues podemos ver los datos, ¿no? Del tema de tasa de empleo, ¿no? He hecho aquí un poco una gráfica, ¿no? Y claro, A ver. el segundo trimestre del 2022, ¿no? Pues la tasa de desempleo ahora mismo está en 12,48%.
Es decir, ha ido bajando progresivamente desde, imaginemos, ¿no? El segundo trimestre de 2020 estaba en el 15,33, es decir, ha bajado prácticamente 2 puntos porcentuales. Con lo cual, hombre, que es notorio el hecho de que, bueno, y más aún ahora, ¿no? Es decir, en el primer trimestre de 2022 estaba en 13,65, con lo cual ha bajado como 0,8%, que no es una cifra nada despreciable. Y ya te digo, si lo comparamos realmente con un poco la situación laboral, ¿no? De la que disfrutaban los trabajadores en los años de Rajoy, ¿no? Y compañía, pues claro, te vas, por ejemplo, a 2015, por ejemplo, el primer trimestre de 2015, estaba la tasa de desempleo en el 23,78%. Es decir, estaba en 11% más, en 11 puntos porcentuales más. Si te vas ya a 2013, que fue el primer trimestre de 2013, los primeros 3 meses de 2013, fue el récord en el que mayor tasa de desempleo hubo en España, que era una barbaridad, que era casi 27%, 26,94%. Es decir, que hombre, que las cosas se están haciendo muy bien, la verdad, sinceramente. Que sí que es cierto, ¿no? Que actualmente no había un estancamiento como tal, ¿no? De lo que es el tema de la tasa, bueno, del paro, ¿no? Como tal, ¿no? Por el tema de que ha subido 3.200 los parados y demás, ¿no? El mes de Pero junio. vamos, Pero claro, también... subió mínimamente, tampoco es... No. Claro, esa es la cuestión, exactamente. Y si uno no se queda con ese dato tendencioso y se fija, por ejemplo, en el tema de la cantidad de jóvenes como tal que han accedido al mercado laboral, que han sido 12.000 y pico, que ha sido, creo, la mayor cifra al menos del siglo XXI, bueno, es decir, que, hombre, que eso se puede ser consciente como tal que las cosas se están haciendo bien desde el propio gobierno, ¿no? A nivel laboral, ¿no? Es decir, que la reforma laboral como tal está construyendo poco a poco, a pesar de todos los inconvenientes que tiene, que, bueno, pues se encuentra con mucho, en plena crisis energética y demás, ¿no? Y, bueno, con resultados bastante favorables, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que destacarlo, obviamente, ¿no? Creo que, obviamente, que poner liza, igual que los propios medios de derecha y conservadores, ¿no? Constantemente están haciendo énfasis en el tema de cualquier pequeño desliz que tienen ese tipo de estadísticas, pues ponerlos liza que las cosas están haciendo bien, que sigue una buena línea, que la tasa de desempleo decreciente sigue siendo decreciente y que hay futuros optimistas. Claro, es verdad que mucha gente de izquierda, muchos obreros dicen que la reforma laboral tampoco vale mucho la pena, que no es un gran paso, porque se han quedado muchas cosas por hacer. Vale, tienes razón, no puedo quitar razón. Pero es que Yolanda Díaz tiene los medios que tiene el gobierno, está en minoría. Si tú quieres una reforma laboral mucho más potente, pues claro, podemos tener que tener mucha más fuerza en el gobierno. Sí, totalmente. De hecho, demasiado consigo Podemos con la representación que tiene, ¿no? En el gobierno, ¿no? Y políticamente, ¿no? Es decir, que demasiado está pensando en la tuerca al PSOE para que, hombre, para que luche realmente básicamente por lo que es el hecho de aplicar el artículo 9,2 de la Constitución, ¿no? El tema de que dice de que las administraciones serán las encargadas de velar por por la libertad de igualdad efectivas, ¿no? Entonces, que ya te digo, Podemos, la verdad que yo sinceramente le pongo bastante nota, sinceramente, a lo que sería la valoración como tal de Podemos actualmente, al menos a nivel de gestión en el gobierno, ¿no? De participación en el gobierno, ¿no? Yo entiendo que a Podemos se le exija, también le exija a Podemos que haga cosas, pero siempre hay que tener en cuenta el peso que tiene Podemos en el gobierno y lo que puede hacer. Lo que puede hacer, saber que pasa algo malo, decir que todo es culpa de Podemos. Ojo, que Podemos hacer lo que puede. Que... Sí, totalmente. Entre por sí el dedo está fácil a la hora de criticar a Podemos y que obviamente pues hay un conglomerado importante mediático que quiere obviamente derrocarlo, ¿no? Y más constantemente, pues obviamente, claro, es cierto que, la población de hecho no es consciente como tal de que la voz como tal que tiene Podemos está, que es relativa en ese gobierno y demasiado obviamente tiene. Demasiado está haciendo para esa voz que tiene. Que se envió de armas, culpa de Podemos. Lo que pasó en la frontera de Melilla con los inmigrantes, también tuvo culpa de Podemos. Que a ver, que ocurra algo malo es culpa de Podemos. Coño, si no tenemos la competencia, ¿qué culpa tenemos? Arriba, La aquí. represión policial contra los manifestantes, Podemos también tiene culpa. Pero a ver, que no tenemos competencia en esa materia.
que Podemos alzar la voz contra el envío de armas, contra el sucedido en Melilla, contra la represión policial, alzar la voz contra el PSOE. Pero se Y cague todo. cuando lo hace como tal. No, si encima, y cuando lo hace más y alza la voz contra el PSOE, se le tergiversa la información. Es decir, por ejemplo, imaginemos, ¿no? El tema de lo que ocurrió con Irene Montero y la valla de Melilla, ¿no? El tema del desastre este de Melilla, ¿no? El tema de que el vídeo ese, el montaje ese que corrió como la espuma y más, de que no quería dar declaraciones y todo esto, ¿no? Cuando realmente las había dado, ¿no? Es decir, si ya de por sí un partido está erosionándose constantemente y encima los medios se encargan de manipular vilmente lo que dicen y lo que no y lo que hacen, pues claro. La verdad que ya os digo, yo en ese sentido, hombre, espero sinceramente que esto haya servido para que la población, al menos una parte de ella, sea consciente que cuando creyó en Podemos, porque realmente había un proyecto político como tal, que era optimista y daba esperanza y demás, y luchaba realmente por valores como la soberanía, la democracia, bueno, la igualdad social, ¿no? El tema de luchar contra la desigualdad social y compañía, ¿no? Realmente estaba en lo cierto y realmente estaba haciendo una buena elección. Es decir, espero como tal que esto haya servido para ese tema, ¿no? Y que poquito a poco en el CISPO vaya aumentando, que por ahí precisamente va a pasar el hecho de que el gobierno de coalición obviamente pueda revalidar una nueva legislatura, por el hecho de que obviamente Podemos, entre otras cosas, crezca o siga creciendo, ¿no? Claro. También cuando se le preguntó a Irene Montero en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros por lo de Melilla, se dijo, Irene Montero, callando ante el PSOE. No, es que si tenía que responder la persona del PSOE a la pregunta sobre Melilla, ¿para qué va a hacer Irene Montero? Irene Montero no se cayó, la obligaron a callarse en la rueda de prensa. Lo que no se montar un mérito ahí en medio. Y lo que se busca realmente con ese tipo de cosas es el hecho de que haya realmente, bueno, de que haya discrepancia entre Podemos y el PSOE, obviamente, de que haya pelea, ¿no? Es decir, el hecho de que se incite al hecho de que haya algún tipo de enfrentamiento entre ambos partidos. No hay que ser tampoco muy listo para saber que, bueno, que eso es lo que buscan, obviamente. Pero vamos, el partido que está cuidando más de la coalición es Podemos, claramente. Porque PSOE ha votado un montón de medidas presentadas por Unidas Podemos en contra. Cada vez que se ha algo para investigar al rey, pues se puede votando en contra. Por una empresa de energía pública, votar en contra del PSOE. Entonces, quien vota haciendo por el gobierno es el Podemos. El PSOE siempre vota con el PP. Hombre, sí, a ver, el partido realmente está o quiere aplicar medidas como tal de izquierda, realmente socialdemócratas como tal, ¿no? Y, bueno, pues Podemos, obviamente. Es decir, es verdad que, ya te digo, si el PSOE realmente estuviera gobernando en solitario, obviamente, la mitad de lo que se ha aprobado como tal no se hubiera aprobado. Estoy seguro 100%. Pasa, es verdad que Podemos, obviamente, le está forzando comunicativamente. Es verdad que ese ataque frontal que hace también sirve para que, de alguna forma, el PSOE tenga que también soltar rienda y demás y, bueno, concederle ciertos deseos, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, ya te digo, yo por eso creo que es muy necesario Podemos ahí para que el bipartidismo otra vez no vuelva a imperar y, bueno, y otra vez vuelva a reproducirse el escenario que había pre-15M, ¿no? Que siempre hay miedo de que vuelva a reproducirse un poco eso, ¿no? El PSOE quiere. Entonces, ese tema... El PSOE en estos 3 años ha demostrado que vuelva el bipartidismo con el Partido Popular. Por todo lo que ha votado junto al Partido Popular, lo estoy viendo claro. El PSOE quiere acabar con Podemos y que vuelva el turno con el PP. No, sí, totalmente. O al menos hay una parte todavía del PSOE todavía que es bastante antigua. La misma que te vota en contra de investigar, como tú dices, al rey. La misma que te firma el hecho de que haya un secreto, el secreto de la transición y demás, de la transición, el tema de los últimos 50 años, ¿no? El tema de secretos oficiales y compañía. Bueno, la misma que constantemente firma ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, la que está todavía un poco ahí en la cola de ese turnismo que había por entonces, ¿no? Una cosa así. Que Y sí que eso bien. El PSOE fue quitar del medio a Carmen Calvo. Que eso sí que hay que producirlo. Hombre. Quitar a esa mujer del medio. Porque vamos, es feminista. Carmen Calvo. Sí, hombre, la verdad, el PSOE ha tenido ahí unas cositas. Ha tenido entre Margarita Roble, Carmen Calvo y compañía. Margarita Roble, no me hable de esa. Que esa es más falsa que Feijóo. Por eso te digo que, hombre, que mientras entre uno y otro ha tenido por ahí buenas cosas, la verdad, cuanto menos progresista, la verdad, y me dijeron. Esa mujer. Bueno, por ahí. Sí, dime, perdona.
a esa mujer, si el próximo gobierno es el mismo, a Margarita Robles hay que quitarla del medio, ¿eh? Puesto 4 años con esta Hombre, mujer, esa mujer es un problema totalmente, totalmente. para el Hombre, país, que es muy fácil. totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, es un resquicio por ahí, bueno, de ese conservadurismo que existía por entonces. Pero sí, quítala en medio. Estoy completamente de acuerdo. Mira, quería hablar también. ¿Podemos parar un minutito? Que voy a cargar un momentito voy a coger el cargador del móvil. Vale. Un segundito, ¿vale? Dame un segundo, ¿vale? Déjalo esto aquí si quieres, un segundo.